Muy buenas noches, bienvenidos a todos al Canal 8, a Crítica en 8, al programa Crítica en 8, que esta noche, esta nueva semana, este nuevo programa, vamos a dedicarlo a miedos en el hogar. Miedos en el hogar no solo abarca esa violencia de género que de tanto se habla, que tanto está sufriéndose en muchos de los hogares, sino también otros aspectos, otras perturbaciones relacionadas con el hogar. Gisela, hoy tenemos como invitados a don José Marrón. Don José Marrón es el responsable de comunicación de las policías locales de Canarias, de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, y también es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Lleva en estas tareas de la comunicación pues, algunos añitos. Y tiene la experiencia directa de tantos profesionales de las policías locales, de los cuales él en este momento es el responsable de todas del archipiélago de comunicación. También tenemos que agradecer esta noche entre nosotros la presencia de doña Rosa Dávila. Doña Rosa Dávila, directora del Instituto Canario de la Mujer. He sabido que su carrera política pues arranca del Ayuntamiento de Santa Cruz, digamos, del ámbito local, del ámbito de las administraciones locales, pertenece a la Ejecutiva y a la Comisión de la Mujer de Coalición Canaria, y bueno, yo supongo que no está en funciones porque no son los cargos estos que tengan que ver con las consejerías directamente o con la presidencia del gobierno, por lo tanto sigue siendo directora y probablemente continuará usted de directora. Pues por ahora a disposición del partido a ver cuál es la decisión final que se tome, pero desde luego a disposición de lo que el partido crea que debemos estar, ¿no? Muy bien, también tenemos, agradecemos la presencia de doña Elena Costa. Doña Elena Costa es la responsable de la Secretaría de la Mujer, Política Social y de la Juventud de Comisiones Obreras en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Doña Elena tiene una amplia experiencia sindical. Y antes también, realizó los estudios de magisterio, igual que doña Rosa, pues es diplomada en empresariales. Y doña Elena también tiene un trabajo como funcionaria de la Administración de Justicia, funcionaria judicial de carrera y también un jugador de guardia durante muchos años, ¿no? Pues sí, señor. Bien, los tres invitados están evidentemente especializados en este asunto de los miedos en el hogar y por eso están aquí, porque cada uno desde su perspectiva, desde su óptica, pero siempre desde su preparación y desde su experiencia, pueden aportarnos a todos una visión, yo diría que más amplia o distinta a la que podamos tener en estos momentos sobre el miedo, los miedos que se producen en el hogar. Y es que son distintos los sectores de población que sufren esos miedos en el hogar. El equipo de investigación de Canal 8 de Televisión ha estado investigando, buscando, y esto es lo que ha encontrado. El hogar no siempre es el refugio de la felicidad. A menudo, tras sus puertas, una familia vive el infierno de la violencia, el acoso o el abandono. Las principales víctimas, mujeres, niños y ancianos, lo son en tanto dependen de otros y están expuestos a conductas arbitrarias, de sometimiento o coacción. Actos que hasta hace tan solo unas décadas no se consideraban siquiera delitos, hoy comienzan a salir a la luz y a ser denunciados. En la sociedad, esto provoca estupor y desconcierto. La acción de las administraciones tampoco parece que de momento esté dando el resultado deseable. La combinación de la educación mediante campañas de sensibilización y denuncia se suma a las estrategias policiales y del sistema judicial. Pero cada año mueren en España docenas de mujeres a manos de sus parejas y más de 22.000 denunciaron haber sido maltratadas durante 2002. Y es que el siglo de la mujer ha empezado con mal pie. En Canarias, que ocupa uno de los primeros lugares en esta clasificación, murieron 6 mujeres el año pasado por causa de la violencia de género. Este año, en enero y febrero, hay contabilizadas 326 denuncias por malos tratos,
lo que sitúa a las islas en el cuarto lugar en cifras absolutas, por detrás de Andalucía, Madrid y Valencia. El gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos cuentan con varias iniciativas para afrontar la violencia doméstica y aseguran que se está produciendo un afloramiento de los casos porque se pierde el miedo a denunciar. De todas maneras, los datos disponibles se consideran un exponente de lo que realmente ocurre. Cuando una situación desemboca en una grave agresión o un asesinato, suele estar precedida de una larga cadena de sufrimiento y acosos. Este problema afecta también a otros colectivos. De sufrir agresiones, nadie está realmente a salvo. Menores y ancianos también son grupos víctimas de un porcentaje importante de las conductas consideradas malos tratos. Así, estructuras como la del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario, dependiente del Cabildo de Tenerife, desarrolla varios programas en este ámbito. La violencia, la soledad o el abandono de los más débiles se han convertido en exponentes de la necesidad de revalorizar determinados valores y tal vez de redoblar esfuerzos en la promoción de otros. Estamos en Canal 8, en el tinerfeño Canal 8, en Crítica en 8, en un programa de debate que en esta semana estamos dedicando a los miedos en el hogar. Bien, hemos visto un primer informe que ya nos da pie para que cada uno de los invitados pues, pueda intervenir sobre cuáles son las causas de este panorama de miedos. Bueno, pues yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que la violencia contra las mujeres es fundamentalmente la violencia derivada de o el último estadio de la discriminación contra las mujeres y de esa inseguridad que lleva dentro del hogar. Yo creo que programas como estos son importantes para sensibilizar a la población, para darlos a conocer y además haciéndolo con rigurosidad, como hemos visto en el informe que se ha elaborado. Y decía al principio del informe algo que es muy importante, ¿no? Como en muchas ocasiones el hogar se convierte en lugar donde determinadas personas más vulnerables se sienten más inseguros y eso es terrible, ¿no? En muchas ocasiones pues nosotros volvemos a nuestro hogar y es el lugar de esparcimiento, el lugar donde se siente seguro, el lugar donde estás con las personas a las que quieren. Lo más terrible de la violencia en el hogar es que quien ejerce la violencia no es un ser anónimo, sino es alguien a la que has depositado tu confianza y por lo tanto ejerce ese dominio que le da la confianza, que le da el haber depositado pues, el cariño y de ahí deriva desafortunadamente pues, la violencia. O sea que aquel dicho de hogar, dulce hogar, no siempre el hogar es dulce hogar. Desafortunadamente no lo es en muchas ocasiones. No lo es. Doña Elena, al hilo de lo que estábamos comentando, de ese escenario hogareño, que en principio tendría que ser, que está llamado a ser, pues no solo un núcleo fundamental de la sociedad, sino cuna de tantos valores y del desarrollo de la personalidad de nuestros hijos y tal. ¿Qué ocurre en estos hogares de la violencia, pues, de los miedos? Siguiendo al hilo un poco de lo que ha dicho Rosa, casi lo peor también que nos encontramos aquí es que la mujer no tenga la posibilidad de salir de esta situación, que aún pues denunciándolo, hasta que no haya una sentencia judicial que diga qué se va a hacer o no se va a hacer, pues un periodo de tiempo que tienen que afrontar continuamente este miedo, esta situación, y después pues la baja autoestima que estas mujeres tienen, que luego pues se encuentran la mayoría de veces sin trabajo, sin poder tener unos recursos económicos, recursos personales, porque hay muchas que tampoco tienen familia o ni su familia casi sabe que esto está ocurriendo. Y bueno, pues es importante mejorar todo esto para que esto cambie. Que hay miedo incluso a expresar esas situaciones duras. Y desde el punto de vista policial, ¿cómo se perciben? Es decir, ¿qué les ocurre a los profesionales de la seguridad, digamos, cuando se producen esas denuncias, cuando tienen que atender en primera instancia pues, a esas personas agredidas, ¿no? Los profesionales del mundo de la seguridad nos encontramos en dos estadios de reacción ante ese tipo de violencia.
en muchas ocasiones te sientes impotente, te sientes absolutamente impotente de no poder dar una respuesta inmediata, que es lo que necesita la persona, pero porque en ocasiones ese tipo de respuesta no depende de los propios profesionales, sino de otras instancias. Y luego, al hilo de lo que decía la directora, indudablemente es el hogar donde se produce un mayor número de agresiones contra mujeres, menores, ancianos. En ocasiones la policía tiene que andar ahí en el filo de la vulnerabilidad de los derechos fundamentales, de la entrada en los domicilios de forma, o sea, en contra de la voluntad de una de las partes, pero por supuesto hay que entrar porque se está agrediendo a alguien, y rescatar de esa situación momentáneamente a esa mujer, pero donde se crea nuestra situación realmente de inoperatividad del servicio es cuando vuelves a encontrarte consecutivamente con el mismo caso y a intervenir en ocasiones hasta en una misma semana varias veces con la misma persona. Varias veces en el mismo hogar, en el mismo domicilio. En el mismo hogar, con las mismas personas, de forma sistemática. Yo le puedo decir, el último caso que tenemos en un municipio de Tenerife es que se ha intervenido en una sola semana 2 veces con el maltratador y 3 veces en un mes. Eso indica que hay algo que falla, ¿no? Sí, estamos también hablando, o antes me parece que se hablaba del silencio de los miedos. Vamos a ir pidiéndole a nuestro realizador que nos ofrezca una evolución, una gráfica donde se muestra un poco cómo se ha ido rompiendo, quebrando ese silencio de, ahí tenemos en pantalla esa evolución, cómo se ha ido quebrando ese silencio, ¿no? Y ahí yo quería introducir la cuestión de, bueno, uno de los objetivos de este programa, desde luego, es contribuir a romper aún más esos silencios, porque entendemos que en la medida en que todas estas cosas se aireen, se sepan, se les podrá estar en camino de ponerles remedio, no es que se puedan solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Pero es cierto que hemos evolucionado, que se ha evolucionado en este romper el silencio. Efectivamente, yo creo que ha sido muy importante y ahí están las cifras. Hay varios aspectos que han hecho que se rompan el silencio. Por un lado, la sensibilidad de una sociedad que pretende y que quiere dar respuesta. Yo creo que ya, afortunadamente, estamos ante una sociedad que rechaza la violencia en el hogar, que rechaza la violencia doméstica, que rechaza la violencia contra las mujeres. Y en esto ha ido un trabajo de educación y ha ido un trabajo de sensibilización. Por otro lado, se ha trabajado en lo que es tener una red de confianza que va desde la intervención en emergencia, desde la formación de las policías, en tener la mejor respuesta desde las administraciones públicas para las mujeres que son víctimas de violencia. Y ahí, cuando nos vamos a los datos, son los que arrojan datos más espectaculares. Por poner un ejemplo, cuando nosotros ponemos en marcha, junto con la Dirección General de Seguridad, los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas, el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia en el 112, yo creo que hay un dato que es bastante revelador. Durante el primer mes que se puso en marcha el servicio, se recibieron una media de 12 llamadas en ese mes. Hoy se reciben más de 17 llamadas diarias, más de 350 llamadas al mes. ¿Llamadas con causa todas? Llamadas por situaciones de emergencia, por mujeres solicitando información, etc. ¿Qué significa esto? A medida que pongamos más recursos y que se sepa que se da respuesta desde esos recursos, se van a tomar las medidas de, por un lado, para las administraciones públicas, poder tener dimensionado el problema para dar una respuesta adecuada. O sea, si nosotros no sabemos el tamaño que tiene el problema, difícilmente podremos poner los recursos necesarios para dar respuesta. Y yo creo que hemos conseguido aquello que se decía, que la violencia solamente veíamos la punta del iceberg. Yo creo que estamos comenzando a dimensionar y a ser realistas con el problema, y eso es muy importante, contrastar los datos y tener datos fiables de denuncias, de intervenciones, de llamadas en situaciones de emergencia, para poder tener los recursos necesarios, casas de acogida, pisos de tutelados, y hacer un buen trabajo de prevención. Y por otro lado, bueno, pues yo creo que en Canarias se ha avanzado mucho y se ha avanzado además, y yo creo que hay que decirlo porque tenemos que felicitarnos, con el consenso de todos los partidos para tener un programa
contra la violencia de género en Canarias y una ley integral contra la violencia, algo que en el Estado no se ha conseguido. Cuando se habla de miedos en el hogar, cuando se habla de violencia de género, también hay algunos otros ciudadanos que hablan de que hasta un 5% de los casos de agresiones se producen al revés, se producen de la mujer al hombre. ¿Eso es así o no? Es uno de los asuntos que creo que habría que aclarar. Yo creo que hay una cuestión. Vivimos en una sociedad, y antes de entrar en el estudio lo hablábamos, donde la violencia está presente. La violencia como fórmula para resolver los conflictos. Hemos ido abandonando el uso de la palabra y del lenguaje, que yo considero importantísimo a la hora de solucionar los conflictos, y hemos pasado a una sociedad que resuelve sus conflictos a través de la violencia. En los colegios, en los institutos, y por lo tanto alguien que es educado en resolver sus conflictos de pequeño a través de la violencia, la va a trasladar a todos los ámbitos. Sin embargo, la violencia de género, que es la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujer, es el resultado de una sociedad discriminatoria históricamente con las mujeres. Entonces, no podemos comparar las formas de violencia, no son comparables. Habrá que luchar contra todas las formas de violencia, pero la violencia contra las mujeres es un fenómeno cultural y social que empieza desde el uso del lenguaje, desde el momento en que, por ejemplo, las mujeres no somos libres para caminar por la calle porque nos encontramos en una obra y tenemos que cruzar, ya están coartando mi libertad, y es producto del hecho de ser mujer. Entonces tenemos que ir erradicando la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos, que como resultado más flagrante existe pues la violencia y la muerte, ¿no? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos enseguida, entre otras cosas porque todavía queda pues doña Elena por contestar, y eventualmente don José Marrón a este punto de la violencia contra el hombre, ¿no? Pues miedos en el hogar es el asunto que nos convoca esta noche en Canal 8, en Crítica en 8. Hemos analizado una primera parte con informes y con datos con nuestros invitados, y ahora continuamos el programa. Pues sí, porque la verdad es que tenemos incluso pues para todos ustedes declaraciones de personas muy vinculadas a este ámbito, con amplia experiencia laboral. Adelante, vídeo. Las mujeres con las que nosotras hemos trabajado, que son miles a lo largo de estos años, pues sufren violencia física y psicológica. A veces solamente existe la violencia psicológica, y esta violencia se suele dar más en niveles, digamos, culturales, económicos más elevados. Pero la violencia física, que también se da en esos niveles, siempre va acompañada de la psicológica. Es decir, que puede haber solo violencia psicológica, pero cuando hay física, la hay física y psicológica. Hay un tipo de maltratador que realmente habría que acercarlo más al de un depredador o un psicópata, sinceramente, porque es que es así. O por lo menos la actitud ante ellos ha de ser una actitud en fin, estás tratando con alguien que puede hacer, que puede matar, que puede... Ese es un tipo de maltratador que quizás no sea el más numeroso. El más numeroso tendría que ver con un tipo de perfil que sería el del acosador moral. Son perfiles de personalidad muy teñidos de narcisismo, con mucha dificultad para percibir la emoción en la otra parte. Tienen diversas formas de actuar, son personas que a lo mejor entran en la relación como desde abajo para luego levantarse, imponerse y devorar a la otra persona. Yo creo que se están creando servicios sociales de asistencia a mujeres que están bien, que bienvenidos sean, que hacían falta, pero en prevención no se ha hecho lo suficiente. Queda muchísimo por hacer. Y bueno, y nosotras estamos diciéndoles siempre a los gobernantes, dándoles caña, diciéndoles por dónde tienen ellos que perfilar las políticas para la mujer. Yo espero y confío en que las cosas vayan cambiando, pero eso se llama dinero, es decir, cuando una política no está reflejada en los presupuestos, no existe. Se puede salir. Por muy mal y muy bajo que se haya caído por una situación así, el mensaje sería, se puede salir.
por muy indefensa que se haya sentido, por mucho miedo que le produzca encontrarse con alguien por la calle que se parezca hasta un sobresalto, por miedo a salir para encontrarse, por muy mal que lo hayas pasado en el tiempo, se puede. Porque la alternativa, ¿cuál es? Se puede salir, nos acaban de decir, se puede salir de la violencia, se puede salir del miedo, pero nos habíamos quedado en la primera parte con una cuestión que no sé si doña Elena y también don José Marrón tenían que intervenir o que querían intervenir, que era hasta qué punto existe ese 5% o no de hombres maltratados. Bueno, yo puedo dar los últimos datos que tenemos de los 2 últimos años en servicios donde haya intervenido la policía local. Ha habido a colación de lo que decía Rosa, ha habido un 33,6% de incremento en delitos relacionados con violencia en general. Después, más de un 260% de ellos han sido relacionados solo con violencia en la que han sido víctimas menores. Y en la que han sido víctimas mujeres, pero por delitos de agresión sexual, un 18%. Yo creo que eso es sintomático, ¿no? Es sintomático en que, con independencia de que se pueda dar algún caso puntual en el que haya hombres que sean víctimas de delito, en la mayor parte de las ocasiones en las que intervenimos las policías locales, es la mujer o los menores los que son víctimas de ese maltrato físico y psíquico. En ocasiones combinado y en ocasiones la mujer es víctima en un mismo hogar de varias facetas o de varios tipos de delitos que concurren en ella sola por parte del maltratador, ¿no? Tanto la puede agredir sexualmente después del maltrato físico, como la veja constantemente en el terreno psicológico, ¿no? Nos hablaban antes de prevenciones en una de las declaraciones, de fracaso de las administraciones en la prevención. Pues sí, habíamos hablado que ahí sí queda mucho todavía por caminar. Sí que está claro que quizás pues poco a poco se va quitando ese miedo a denunciar, sí que vamos caminando. Sí, dime, Ricardo. Sí. Pero sí le voy a rogar a nuestro realizador que vaya, por favor, colocando los teléfonos de interés para todas aquellas personas que se sienten agredidas en el hogar, que no conocen dónde dirigirse, pues una vez más que vayan tomando nota sobre esos teléfonos que son de interés en estos casos. Pero no quería interrumpirla, doña Elena. En absoluto. Continúe usted y emplee el tiempo que necesite. Nada, tranquilo. Sí. Pues nada, hablamos de políticas de prevención, como muy bien dicho la compañera Belarmina, hablamos de dinero, hablamos en la enseñanza, en la educación, hablamos que no tengan que llamar a la policía cuando el maltrato ya es físico, y el psicológico previo que ha llevado hasta ese momento. ¿Quién ha prevenido todo este tiempo? ¿Cuántas mujeres tienen juicios de falta uno tras otro y a un archivo, o porque es la primera vez o la segunda, pues el maltratador ni se le separa, ni va a prisión, ni tiene fines de semana? De eso tenemos que cargar con muchas mujeres durante un periodo largo de tiempo. ¿Dónde está esa prevención? En la misma enseñanza, como estábamos diciendo, pues hay que preparar a los mismos profesores, a los mismos agentes, personas de justicia, a los mismos policías, que sabemos que en la local se está realizando un buen empuje. Así en la nacional todavía vemos que, por lo que nos cuentan las mujeres que vienen, que todavía el trato, igual que en las situaciones médicas, no todos los médicos, ni enfermeras, ni personal sanitario está preparado para recibir a una persona con esa violación que ha comentado aquí el compañero. Entonces, yo creo que ahora las mujeres están pidiendo ya medidas radicales. Las mujeres quieren ya dejar de hablar mucho de lo que está pasando, que ya lo tenemos claro, que hay que denunciar, que se invita a todo el mundo y en todos los estatus, y las mujeres ya quieren ver resultados de esas denuncias. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apostar. Sí, las administraciones, pero está claro la buena disponibilidad de las policías locales, pero no todas no todos los ayuntamientos funcionan igual, las policías locales en este punto, ¿o sí? No. Hombre, eso sería lo deseable, ¿no? Pero no, pues para eso voy. Estamos en ese proceso de formación. Tengan en cuenta que las policías locales tampoco tienen un nivel de implantación por igual en todo el archipiélago, ¿no? No cabe duda que en las grandes ciudades o en ciudades importantes del archipiélago sí que funciona, pero ya no solo que funcionen los propios servicios sociales del ayuntamiento, que trabajen conjuntamente con las policías locales, es que además las policías locales se dotan de unidades específicas para tratar temas de malos tratos, ¿no?
cierto que doña Rosa apuntaba antes que la mujer era pues el último estadio, ¿no?, de violencia. ¿Lo es o realmente se convierte en esa pantalla que está ocultando a los menores, a los niños en casa, a lo mejor a los ancianos, que son también las mujeres por regla general pues las que se ocupan, ¿no?, de los otros miembros del hogar? Yo creo que la violencia contra las mujeres una violencia que se ejerce por dominio, ¿no? Y como yo creo que estuvo muy oportuno las palabras del psicólogo. Primero, se puede salir. Segundo, estamos poniendo recursos para que sea más fácil la salida. En cualquier caso va a ser durísimo, durísimo, porque como decía al principio, es la persona en la que has depositado tu confianza, a la que has amado, de la que te has enamorado y con la que has tenido hijos, con la que compartes un hogar, y esa es la persona que ejerce la violencia, como decíamos, tanto psicológica como física, sobre las mujeres, ¿no? Entonces, creo que ese voto de esperanza de se puede salir, se están poniendo muchos medios a disposición de las mujeres. Es cierto que hemos empezado por dar respuestas en situaciones de emergencia, hay que hacer un trabajo de prevención vinculado fundamentalmente, a mi juicio, a los ayuntamientos, a la respuesta que tienen que darse desde la Administración de Justicia es importantísima, y yo creo que aquí hay que decir que los organismos de igualdad, los servicios sociales, los ayuntamientos, las policías locales, en muchas ocasiones hemos sido sustitutos de las medidas cautelares que se tenían que tomar desde la justicia, en muchas ocasiones cuando hay que cuidar y no arriesgar la vida de las mujeres o su integridad física y la de sus hijos, pues la única salida en ocasiones es acabar con la vida que tenía con anterioridad e ir a otra isla, a otro lugar. Y eso es terriblemente traumático. Entonces tenemos que ir poniendo mecanismos para que sea lo menos traumático posible. Pero yo creo que la mujer no es pantalla, la mujer es víctima de una determinada violencia producto de la discriminación y producto de que se refuerza las frustraciones de muchos hombres. Vamos también a ir viendo un listado de programas en marcha en Canarias para combatir esa violencia de género, ¿no? Es otro tipo de información que queremos recordar y que en este momento está en pantalla. Para que todos los telespectadores y nosotros mismos, ustedes como invitados de este debate, vayan también haciendo ese repaso, ¿no? Evidentemente, aquí vemos que hay ayuntamientos donde la asistencia se produce o el acudir a ese auxilio se produce de un modo más rápido, se produce con mayores garantías, en otros con menos, ¿no? Me imagino que en esa prevención aún casi inexistente también tiene que ver el lugar donde se producen esas agresiones, el lugar donde estén situados los hogares, porque me imagino que quizá en una gran ciudad va a ser, o los hogares ahí, o los miembros de ese hogar que se sienten agredidos, en este caso la mujer, probablemente van a acudir con mayor prontitud que si se trata, a esos auxilios, que si se trata de un pueblo pequeño, por aquellas circunstancias, o no. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Tiene que ver o no el lugar donde está el hogar? Hombre, yo creo que es clarísimo que donde mejor esté ubicado, que tenga alrededor condiciones suficientemente buenas para acudir en una situación de malos tratos, va a tener la mujer más protección que los lugares que estén menos y donde también estén más concienciados, porque hablando también de discriminación, no podemos olvidar que en Canarias la discriminación laboral es obvia en la mujer. La mujer está llevando la carga de muchos trabajos de servicio, los servicios de hostelería, los servicios de agricultura, a parcería. ¿Qué significa esto? En fábricas, en los servicios más bajos, los sueldos siempre serán más bajos, con lo cual el salir de su hogar ante una situación de este tipo siempre lo va a tener más difícil. Económicamente tenemos a la orden del día, hoy mismo llegaron señoras preguntando, en verano ¿qué hacemos con los niños? Yo voy a llevar a mi casa de 2 sueldos 10.000 pesetas, porque estoy trabajando 4 horas diarias. Es que es triste y todo esto hay que acompañarlo, porque cualquier hombre
que en un momento determinado quiere abusar de esta situación o sentirse el rey de su casa, está claro que el poder económico hace que esto también esté sucediendo, y que sí, lo que comentaba usted. Hay del poder económico, el poder económico que llega a los hogares, pues, que llega en los sitios a todos, menos favorecidos, pues seguramente partes. esta situación va a darse, y vamos, lo podrá decir Sí. aquí el compañero. Sí, nosotros hemos detectado, y de hecho en los planes de formación que tiene la Academia Canaria de Seguridad, se les da módulos específicos a los hombres y mujeres que conforman la policía local, y digo y recalco hombres y mujeres porque la labor de integración, de incorporación de la mujer como miembro activo de una fuerza o cuerpo de seguridad es un elemento importante desde el punto de vista disuasorio para entablar una relación con el maltratador, porque en ocasiones cuando el maltratador observa que es una mujer policía la que le recrimina su actuación, adopta una postura distinta que si es un hombre, ¿no? Pero concretamente con respecto a eso que decía Ricardo, de la enorme cantidad de servicios a lo mejor que existen en las ciudades y que no existen en otras áreas rurales, a nosotros nos preocupa por así decirlo, la asimilación que están haciendo ahora gente muy joven, pero muy joven, o sea, no hablo de gente de 40 años, estoy hablando de gente de en torno a 25 años e incluso menores de 25 años, en repetir las conductas a lo mejor de las que han sido víctimas en casa. Bien, volveremos sobre este punto también, un punto muy interesante, muy poco conocido, por cierto, y volveremos en cuanto regresemos de la publicidad, evidentemente. Vamos a la tercera parte de este debate dedicado en esta ocasión, esta semana, en Canal 8, en el programa Crítica en 8, a miedos en el hogar. Y justamente antes de descansar con la publicidad, estamos en un punto donde don José Marrón iba a desarrollar, o estaba desarrollando, el cómo los menores, o sea, vamos a ver, los agresores cada vez también se dan entre personas de menor edad. Sí, es indudable. Nosotros, yo creo que la clave del tema antes la apuntaba la directora cuando hablaba de el nivel de agresividad que existe en la sociedad y la respuesta que se produce como fórmula para solucionar problemas. Los chicos hoy en día, en muchas ocasiones, sin que esto signifique satanizar a los jóvenes, observan poco respeto por normas básicas de comportamiento, semáforos que se cruzan en rojo, pero sin hacer, como decimos, perdón por la expresión, ni amago de parar, no cumplimiento de normas de tráfico, y paralelamente va produciéndose como una transgresión constante que también se traduce en sus relaciones con chicas jóvenes de su edad. A nosotros nos están llegando casos en distintas zonas del archipiélago donde el que maltrata a una joven de 18 años es su novio que tiene 19, y es curiosísimo, yo no sé si estás de acuerdo. Hemos hecho un estudio muy amplio porque nos preocupaba este tema, y efectivamente vemos cómo hay una generación de gente muy joven que vuelve a unos estereotipos de dominio y de aceptación de la sumisión por parte de las chicas, es decir, de aceptación de esa relación desigual de pareja, donde el chico es el que lleva la moto y es de alguna manera incluso propietario, ¿no?, de su chica, y por lo tanto puede ejercer sobre ella cualquier poder. Y llega, pues bueno, pues a la violencia. Y efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Que también es algo que es importante decirlo. Las chicas cada vez están mejor informadas. Es decir, cuando nos llega una mujer mayor víctima de violencia, una mujer a lo mejor de más de 50 años, una mujer con una historia de 20 años de violencia en el hogar. Sin embargo, una chica joven da el paso de denunciar esa situación en muy corto plazo de tiempo, 1 año, 2 años. Afortunadamente reacciona en esa situación, pero también es probablemente lo que desencadena otro estudio que nosotros promovimos desde el Instituto Canario de la Mujer y la Dirección General de Juventud sobre embarazos
no ya no deseados, sino deseados. Y es producto de ese comportamiento de refuerzo de estereotipos sexistas del chico como el que llega al hogar, trae el sostenimiento del hogar, y la chica queda con su hijo como parte de, bueno, de su propiedad, ¿no? Y así lo consideran, y esto es muy preocupante. Por cierto, disculpe, yo quería saber si es esto un mito, es decir, el hecho de que la violencia esté asociada o que se asocie de manera genérica, y tal vez sea esa un poquito la excusa para no denunciarlo, pues a nivel social bajo, a poca educación, en absoluto, a edad mediana, a segunda generación. En absoluto. La violencia se da en todos los ámbitos sociales, se dan en todos los niveles económicos, en todos los niveles culturales y de formación. ¿Qué luego ocurre? Que una mujer, probablemente recibimos mayor número de información de mujeres que de algún modo no tienen nada que perder. Incluso el tener salida económicamente a veces no es lo más importante, no es lo más importante. Muchas veces sí es verdad que es necesario darle los recursos necesarios para que puedan salir de esa situación, pero muchas mujeres son víctimas de violencia, tienen sus carreras y tienen sus buenos sueldos. La pérdida de autonomía viene por otro lado, por las emociones. Bien, doña Elena, antes, bueno, pues usted comentaba de esa discriminación, la discriminación laboral, de la discriminación, bueno, de alguna manera lo que acaba de decir doña Rosa es producto de esa misma, o esas mentalidades de esa discriminación. Sin embargo, en algunos ámbitos rurales, digamos, de nuestra sociedad, hubo un tiempo en que parece que imperaba el matriarcado, permítaseme la expresión, digo, en cuanto a formas de relación familiar, etcétera, etcétera. Todo eso se ha transformado de tal forma, o ha evolucionado de tal forma, a peor, claro, que realmente pues esa violencia, esos miedos, van a más. Vamos a ver, nosotros hemos hablado que tampoco el matriarcado en sí no existió, porque el matriarcado es darle poder a la mujer en todos los aspectos, y eso nunca lo hemos tenido. Vale, allí mandábamos, pero el dinero lo ponía él y teníamos que esperar a que viniera primero de mes, ¿no?, para venir el sobre, y podías tú más o menos ordenar, pero el hombre muchas veces era el que tenía la última palabra. Y él comentaba que en los sitios rurales, lo que comentaba Rosa Dávila, aquí es muy importante la formación. Nosotros hemos tenido experiencias importantes dentro del sindicato con la idea de formar a mujeres en la zona rural, como ha dicho ella, indistintamente, con carrera, sin carrera, y encontrarnos pues al marido saliendo al teléfono, que somos nosotros, que le vamos a dar permiso, tener que sacar a mujeres a escondidas para darle cursos. Y esto esta semana pasada, tanto en zona norte como el sur de la isla, en zonas rurales. Esto está pasando. Yo sí discrepo en Rosa que el dinero es importantísimo. Sigo diciendo que, aunque no es lo más importante, efectivamente, porque la autoestima es para mí lo básico, porque la formación, y eso se ha visto en los últimos cursos que se ha dado a estas mujeres, que se ha apoyado mucho para cursos de geriatría, para cuidados de personas mayores, aunque no queremos este estereotipo siempre que la mujer sea para cuidados, pero de la salida que tenemos, y como siempre se apuntan muchas más mujeres que hombres, la fortaleza que se le ha dado a estas mujeres para poder decir, pues yo valgo para algo, y simplemente ese paso es importantísimo, porque se han enfrentado y han afrontado situaciones que hasta ahora eran insospechables para ellas. El otro día en un curso precisamente de una compañera, a un grupo de compañeras sindicalistas, en 2 días dijeron, ¿cómo me pasaba a mí esto en la empresa y yo no me había dado cuenta? Es importantísimo formar a las mujeres, fortalecerlas y no discriminarlas, desde luego. La formación. Que es muy importante para salir de la situación que tengan recursos económicos. Es decir, que no haya ninguna mujer que no salga del maltrato porque económicamente no puede. Pero también hay que decir que el no salir del maltrato en muchas ocasiones no está vinculado al no tener recursos económicos. Es decir, hay mujeres que tienen recursos económicos, que tienen formación, que tienen capacidad de acceso a la información, que el no dar el paso viene porque está unida a esa otra persona emocionalmente y entra en lo que se llama el ciclo de la violencia, de perdón, vuelta a empezar, agresión. El agresor se arrepiente, la víctima perdona y vuelve a empezar. Y esto no es el no acabar nunca. Están en ese ciclo, y perdón Ricardo, donde les sorprende la acción policial, claro, justo en el medio de ese ciclo, y es la propia víctima la que se encara con la policía y rechaza la ayuda policial en el momento que se le ofrece para defender a su propio agresor. Es una conducta, está clarísimamente motivada por la presión psicológica a la que está siendo sometida. Presión psicológica, presión a veces social, presión vecinal, muchas presiones juntas. Sí, me gustaría puntualizar de los jóvenes, si no te importa, Ricardo. No, por supuesto.
en un momento en la idea de que los hombres se deben espabilar, están perdiendo un poco su lugar. Ahora mismo no están ubicados, porque la mujer, como ha dicho Rosa, las mujeres estamos en todo. Si hacemos un curso de yoga hay mujeres, si hacemos un curso de formación hay mujeres, si hacemos cualquier reunión y aparecen mujeres. Y los hombres no están con la idea de dar ese paso. Si ya de por sí no han dado el paso de entrar en el hogar para compartir las labores del hogar, que es fundamental para que la mujer se fortalezca, pueda ir a su formación, a su trabajo, sin tener siempre ella que ser la que falta para los cuidados, como ha dicho Grisela, de niños, de mayores, de adultos, es importantísimo que la persona joven y el varón se dé cuenta de entrada que tiene que cambiar su rol automático. Vamos a ir pidiendo otra vez esos teléfonos informativos, por esa dimensión del programa, en informar, en llegar con la información a todos los lugares y el facilitar, el dar facilidades para ese tipo de denuncias. Precisamente por eso de que se puede salir del miedo, que se debe salir del miedo, que sería una de las consecuencias o una de las, yo diría que de los resultados de este debate, e insistir en ese eslogan, en esa... Bien, hablamos de gente joven, hablamos de gente formada, deformada, porque evidentemente muy poca formación intelectual y de todo tipo puede darse en alguien que abandona absolutamente algo tan esencial en su raciocinio como es el equilibrio y se dedica a agredir, sea física, psíquicamente. Por lo tanto, una formación en cuarentena. Otra cosa son las titulaciones, las titulitis, pero las titulitis y las titulaciones no siempre, me permiten esta matización, no siempre garantizan y avalan sensatez, equilibrio, todas estas cosas. También hay algunos agresores que tienen armas en sus casas. Sí, desgraciadamente. Armas, con lo cual, eso junto a determinadas inhibiciones institucionales producen las muertes, porque a veces hay casos perfectamente conocidos de una agresión continuada, no se toman o no se cumplen las medidas adoptadas y aquellas personas que denuncian acaban hasta tener que perder la vida, desgraciadamente. Pero bueno, en este caso concreto digo que hay personas que aun sabiendo que están denunciadas por agresiones, siguen teniendo el permiso de armas en su casa. Ya, hay que decir una cosa en favor del sistema que tenemos. Estamos viendo en el país de la Unión Europea donde más restrictivo es la tenencia de armas. O sea, España es un país en este aspecto, el Estado español, que restringe muchísimo la tenencia. Bien, es verdad que en ocasiones cuando se produce esa tenencia asociado a un caso de malos tratos, pues lo que está es incrementándose en un porcentaje elevadísimo la posibilidad de que el arma al final pueda ser utilizada en uno de los casos de malos tratos, como así es lo que está diciendo Ricardo. En muchas ocasiones la policía informa de situaciones de riesgo real que existen porque una persona tiene una denuncia por malos tratos y en la que desde nuestro punto de vista inmediatamente sugerimos el que se le sea retirada el arma, pero en ocasiones pues los trámites no se producen con la celeridad que debía, teniendo que después lamentar situaciones en las que la víctima es por el arma. Se nos ha ido el tiempo, así que muy brevemente, un último turno de intervenciones. Pues yo creo que el mensaje tiene que ser el que hemos lanzado, en que se puede salir, en que cada vez se están poniendo más medios desde todos los ámbitos, del ámbito de la lucha, desde las ONG, los sindicatos, desde la administración pública, que hemos conseguido tener dispositivos de emergencia, atención en emergencia en todas las islas, y me gustaría dejarlo claro porque puede parecer que las mujeres en el ámbito rural o en las islas más rurales pues no tienen acceso a todos los medios, lo tienen. Los dispositivos de emergencia están presentes y van a acompañar a las víctimas y van a acompañarlas en el proceso. Hemos duplicado el número de plazas de acogida en Canarias, ojalá no fueran necesarias, pero lo hemos duplicado, hemos puesto en marcha un servicio de acompañamiento e información judicial, es decir, un turno de oficio específico para las mujeres y se están dando pasos muy importantes y sobre todo sumando a otras administraciones. Y por ejemplo en las policías locales se ha avanzado muchísimo en la formación. Bien. Decirles que efectivamente en ese camino que decía Rosa estamos y que lo que desearíamos es no tener que intervenir en caso de malos tratos, pero que en el supuesto que pase, pues ahí han salido durante todo el programa los distintos teléfonos a memorizar a través del teléfono único de emergencia. Seguro que cuando esté allí la policía le va a poner
un paso más allá de la policía, que están los servicios como los del Instituto de la Mujer y otros servicios sociales que ofertan los distintos ayuntamientos de Canarias. Muy bien, doña Elena Costa. Sí, pues lo mismo, desde la Secretaría de los Sindicatos sabemos, y bueno, Comisiones está abierto, y simplemente muchas mujeres que el contacto con otra mujer que simplemente le escuche lo que le está ocurriendo ya es un paso importantísimo, casi sin más, y aprovechar pues toda la red que tenemos para poderla sacar adelante y desde luego pedir a los poderes públicos que sigan en esta línea y mejorar todo lo que sea prevención, que en eso estamos. Bien, Pues, Gisela. agradecemos desde luego a toda la mesa porque me parece que desde diferentes perspectivas han ido ustedes abriendo camino y abriendo estas pantallas de televisión. Quién sabe, nos pueden estar viendo y desde luego podemos, seguro que lo hemos hecho, hemos dado información absolutamente vital para todos nuestros telespectadores. A ustedes gracias. Sí, y bueno, hemos ido con un gran miedo, quizá el miedo fundamental, que es la violencia de género, pero quedan otros miedos en los hogares, quedan esos tratos, malos tratos a menores, que los hemos citado, pero que no hemos profundizado, malos tratos a mayores. De alguna manera esas circunstancias sobre las que una y otra vez tendremos que insistir aquí en Canal 8, en el tinerfeño Canal 8 y en el programa Crítica en 8. Muy buenas noches a todos.